Entonces, ¿usted es JP Morgan? Es 1912. Usted es dueño del Titanic, el barco más grande jamás construido, y está a punto de embarcarse en su viaje inaugural. A última hora se arrepiente. ¿Coincidencia? Tal vez. El hecho de que algunos de sus mayores opositores estén a bordo, listos para desaparecer en las aguas heladas del Atlántico, es solo un detalle conveniente. Pero, a pesar de ser el dueño del barco, que naufragó, convertido en símbolo eterno de la cultura pop en 1998 por el drama de Jack y Rose, la conspiración sobre el Titanic es solo la superficie de una historia aún más siniestra. Porque en su época ya eras conocido como un magnate al que le gustaba unir empresas y formar monopolios. Así como lo hiciste con West Steel, la primera empresa multimillonaria del mundo. Pero no solo eso, también eras un hombre capaz de salvar o destruir bancos enteros con una sola firma. Un ciudadano capaz de pagarle a otro hombre para que vaya a la guerra por ti. Un civil que tenía más poder e influencia que los presidentes electos. Sería exagerado decir que eras el presidente o rey invisible de Estados Unidos. Y ahí es donde surge la pregunta que atraviesa más de un siglo. ¿Cómo lograste concentrar tanto poder? ¿Cómo un hombre financió a un país y llevó a Estados Unidos a la cima del capitalismo, no solo del siglo XX, sino también del siglo XXI primero? Ya que el banco que lleva su nombre sigue siendo el más grande del mundo actualmente. JP Morgan no empezó de la nada, a diferencia de Carnegie y Rockefeller, que empezaron prácticamente desde cero. Morgan nació en cuna acomodada. Su padre, Junius Morgan, era banquero en Londres. Desde joven, el hijo fue entrenado para navegar las finanzas globales turbias. Mientras Carnegie levantaba el acero y Rockefeller monopolizaba el petróleo, Morgan entendía algo más profundo. El verdadero poder no estaba en poseer refinerías o siderúrgicas, sino en controlar el crédito que hacía que todo eso funcionara. Entonces, él estaba del lado del juego, de aquellos que permiten que toda gran idea salga del papel y se convierta en realidad. Los bancos. Para Morgan, la confianza era la moneda suprema, y con ella financió ferrocarriles, industrias y gobiernos. Así nació la reputación de un hombre que transformaba el caos en orden, el banquero que no solo invertía, sino que decidía el destino de toda una nación. Ese poder pronto sería probado en el campo más salvaje de la economía estadounidense: los ferrocarriles. A finales del siglo XIX, los ferrocarriles eran el sistema nervioso de Estados Unidos, pero el sector era un caos. Empresas rivales peleaban por rutas, las tarifas caían en picada y las crisis financieras surgían una tras otra. Fue entonces cuando Morgan se consolidó como el organizador. Reunió a ejecutivos, eliminó deudas, forzó fusiones y sobre todo impuso disciplina. Quien aceptaba sus condiciones sobrevivía, quien no aceptaba era aplastado. Ese proceso dio origen a lo que el Congreso llamaría el Trust del dinero, una red invisible de bancos, compañías de seguros e industrias, todas orbitando alrededor del poder. Morgan, diferente de Rockefeller, que exhibía su monopolio en barriles de petróleo, el monopolio de Morgan era invisible. Estaba en los consejos, en las acciones y en las deudas que él controlaba. Pero ese poder invisible quedaría al descubierto. En 1907, cuando la economía estadounidense cayó en pánico, Thomas Jefferson ya advertía: las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. Era una advertencia ignorada, pero que ahora tomaba forma en el rostro de un solo hombre, JP Morgan. Estados Unidos tuvo dos bancos centrales desde su independencia, y ambos, aunque se llamaban Banco de los Estados Unidos, estaban controlados por capital privado.
Andrés Jackson, séptimo presidente electo, llamó nido de víboras a los banqueros al destruir el segundo banco de los Estados Unidos en 1834, solo que en 1907 parecía que las víboras habían regresado, pero ahora concentradas en un solo banquero. Ese año Wall Street colapsó, las acciones cayeron y muchos hicieron corridas bancarias, personas, empresas y bancos quebraron. El escenario era de pánico y el presidente de los Estados Unidos estaba impotente. Entonces fue JP Morgan quien tomó el control. En su biblioteca en Nueva York encerró a banqueros e industriales hasta que aceptaron financiar rescates y fusiones. Él revisó los balances uno por uno, decidió qué bancos vivirían y cuáles morirían. Esa noche, un civil no electo gobernó los Estados Unidos. La prensa lo llamó Salvador, pero otros notaron el peligro. El destino de la economía de una nación estaba en manos de un solo hombre. Y fue de ese miedo que nació el impulso político para crear una nueva y poderosísima institución. Y claro, JP Morgan no quería quedarse fuera. En abril de 1912, el mundo se impactó con el Titanic, el barco más grande. En ese momento, el dueño de la compañía del transatlántico era JP Morgan. Su suite de lujo ya estaba reservada, pero a último momento, supuestamente por problemas de salud, decidió no embarcar cuando el barco se hundió. Entre los muertos estaban nombres como John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, todos millonarios, influyentes y todos señalados como opositores a la creación de un banco central privado en Estados Unidos. Para muchos, la tragedia pareció eliminar los últimos obstáculos al plan de Morgan. Coincidencia o no, el mito permaneció. El Titanic no solo marcó una época, sino que también se entrelazó con el nacimiento de la Reserva Federal. Y pocos años después, la conspiración se haría realidad y se institucionalizaría en una isla aislada llamada Isla Jekyll. No era solo una teoría de conspiración. Senadores como Roberto Lafayette denunciaban que el Money Trust dominaba el país. Y Carlos Lindenberg Sr. llamaría a la Reserva Federal el mayor monopolio de la tierra. Para ellos, Morgan no era solo un banquero, era el arquitecto de un imperio invisible. El pánico de 1907 mostró que Estados Unidos necesitaba una autoridad financiera. En 1886, JP Morgan y socios compraron la isla Jekyll, donde luego surgiría dicha autoridad. La isla se transformó inicialmente en un resort vacacional frecuentado por las principales familias del país. Entre los miembros del club estaban figuras prominentes como el propio Morgan, William Vanderbilt y William Rockefeller. En 1907 y 1904, la revista Mansey's Magazine llamó al Jekyll Island Club el club más rico, más exclusivo y más inaccesible del mundo. Bajo el manto de la noche y usando solo los primeros nombres para mantener sus identidades en secreto, en 1910 un grupo selecto se reunió en la isla Jekyll para conceptualizar un sistema bancario federal y juntos el grupo elaboró la actual Reserva Federal. Allí estaban políticos como el senador Nelson Aldrich, que era suegro de nada más y nada menos que Rockefeller Jr., y banqueros como Henry Davison y Benjamin Strong, asociados a J.P. Morgan. Pero entre ellos también había un hombre que cambiaría completamente la interpretación de esa historia. Paul Warburg, un banquero de origen alemán que se había convertido en socio de Kuhn Loeb Co., una institución con lazos profundos con la dinastía Rothschild en Europa. Y no se detiene ahí. Morgan, aunque considerado el gran banquero estadounidense, volvió a depender de créditos de financieras de Londres y París, muchas bajo influencia de los Rothschild. Por eso los críticos sostienen que la Reserva Federal no fue solo un proyecto estadounidense, sino la consolidación de un cartel internacional de banqueros que logró poner la moneda estadounidense bajo la órbita de intereses privados globales. En el discurso oficial, la Fed nacía para proteger a Estados Unidos de las crisis como prestamista de última instancia. Pero, en la práctica, así parecía. Entregaron el corazón de la economía del país a un pequeño grupo de hombres de la élite bancaria mundial. ¿Teoría de la conspiración? ¿Tú qué me dices? Pero el resultado fue claro.
En 1913, Estados Unidos obtenía un nuevo banco central y perdía el control directo sobre su propia moneda. J.P. Morgan no vivió para verlo. Murió ese año en Roma, pero su lógica de control triunfó. El sistema que él ejercía solo ahora se convertía en una institución permanente. Pero la influencia de la casa Morgan no moriría junto con su fundador. Al contrario, durante la Primera Guerra Mundial, se convertiría en el brazo financiero de la política exterior estadounidense. El poder del dinero ataca a la nación en tiempos de paz y conspira contra ella en tiempos de adversidad. El poder de la nación conspira en tiempos y conspira en tiempos la nación. El poder del grupo para conspira contra ella, retraso diferenciados los tiempos, paz y conspira, retraso tiempos, conspira en los diferenciados. O está fragmentada que sumublicas eres tú. Quiero conocer el significado de Caras y que la familia revele uno de los hechos más increíbles de la época. Warburg. En Estados Unidos, Paul Warburg, como vimos, fue uno de los arquitectos de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, llegando a formar parte de su directorio en plena Primera Guerra Mundial. Del otro lado del Atlántico, su hermano Max Warburg ocupaba un asiento en el Reichsbank, el Banco Central de Alemania, financiando los esfuerzos de guerra de un enemigo directo de Estados Unidos. No sé si lo entendiste, pero la misma familia, dos hermanos sirviendo a países que se mataban en los campos de batalla. Para muchos críticos, eso no era solo una coincidencia, sino el retrato de lo que ya se susurraba en los pasillos del poder, que los banqueros internacionales no servían a ninguna bandera, solo al capital. En 1934, 16 años después del fin de la Primera Guerra Mundial, el Senado estadounidense abrió una investigación bajo el pretexto de los mercaderes de la muerte. El Comité de Municiones del Senado surgió por informes de que los fabricantes de armamento influyeron indebidamente en la decisión de Estados Unidos de entrar en la guerra. En 1917, esos proveedores de armas habían obtenido enormes ganancias a costa de más de 53,000 muertes de estadounidenses en combate. A medida que los conflictos localizados y locales resurgían en Europa, a principios de la década de 1930, se extendió la preocupación de que esos mercaderes de la muerte arrastrarían nuevamente a Estados Unidos, a una lucha que no era de su incumbencia. El senador Gerard Pinay, en ese momento, prometió: cuando terminara la investigación del Senado, veremos que la guerra y la preparación para la guerra no son una cuestión de honor y defensa nacional, sino una cuestión de lucro para unos pocos. En 18 meses, el Comité NAI celebró 93 audiencias e interrogó a más de 200 testigos, entre ellos J.P. Morgan Jr. y Pierre Dupont. La investigación terminó de forma abrupta y con resultados inconclusos. Pero esa fusión entre el Estado, la industria militar y la financiera crearía resentimiento. Y en los años 1930, las entrañas del Imperio Morgan serían expuestas a todo el país de otra manera. La Gran Depresión de 1929 llevó a millones a la miseria y la furia popular exigía una respuesta. Entonces, el fiscal Ferdinand Pecora puso a los Morgan bajo interrogatorio. Frente al Senado, J.P. Morgan Jr. fue humillado. Las audiencias revelaron privilegios, prácticas cuestionables y una élite financiera completamente desconectada del pueblo. Pecora obligó a Morgan a admitir bajo juramento que evadió el impuesto sobre la renta en Estados Unidos en 1930 y 1931. También se revelaron pruebas de acuerdos preferenciales de acciones que Morgan concedió a varios políticos y figuras públicas de ambos partidos, sugiriendo que los acuerdos habían sido negociados a cambio de favores, o sea, un claro soborno. Además, la investigación verificó en los registros internos y expuso al público el hecho de que los socios de la compañía Morgan controlaban otras 89 corporaciones valoradas en $19,000 millones. Muchos estadounidenses se sorprendieron y horrorizaron al descubrir el poder e influencia que tenía un solo hombre y su empresa sobre la economía.
El resultado fue la ley Glass-Steagall, que separó los bancos comerciales de los bancos de inversión. Entonces, la casa Morgan fue dividida, pero la marca no murió, muy al contrario, se adaptó, se ramificó y sobrevivió como instituciones como Morgan Stanley. Y décadas después, cuando la historia se repitió en la crisis de 2008, el nombre Morgan volvería a ocupar el centro del país. Un siglo después del pánico de 1907 y 79 años después de la Gran Depresión de 1929, Estados Unidos se sumergió en una nueva catástrofe, la crisis subprime. Millones perdieron sus casas, bancos quebraron, el sistema financiero temblaba de nuevo. Y una vez más, el nombre Morgan estaba en el centro. J.P. Morgan Chase, heredero de los imperios de John D. Rockefeller y J.P. Morgan, fusionados en los 2000, fue llamado para comprar instituciones quebradas y aportar liquidez al sistema. Y adivina de dónde sacaron el dinero para comprar, por ejemplo, el quebrado Barry Starners por 30,000 millones. Exactamente del Federal Reserve. Era la misma coreografía de 1907. Mientras los políticos dudaban, los banqueros decidían. El fantasma de JP Morgan aún rondaba cada decisión. Los presidentes firman leyes, pero el crédito define el destino de una nación. JP Morgan no fue elegido, pero gobernó como pocos líderes en la historia. Esa noche de 1907, él mostró que podía controlar Estados Unidos desde su biblioteca. Incluso tras su muerte, su método perduró, institucionalizado en la Reserva Federal y perpetuado por bancos que conservan su nombre. Si gobernar es decidir el destino de millones con una pluma, entonces sí. Presidente invisible de Estados Unidos. ¿En serio vas a llegar hasta el final de este video y te vas a ir sin dejar tu like? Me esforcé mucho para traerles este contenido de la mejor calidad, así que deja tu like y aprovecha la oportunidad. Si no estás suscrito, suscríbete también. Yo soy Marcos, mucho gusto. Bienvenido a mi canal y nos vemos en un próximo video.